Mi nombre es Emiliano. Llevo más de 2 décadas manejando tráileres por todo el país. He cruzado desde las grandes autopistas hasta caminos rurales que apenas figuran en los mapas. La noche en que todo cambió me habían asignado una entrega urgente. Autopartes destinadas a una planta en Toluca. No era la primera vez que me pedían algo contrarreloj, pero esta vez el bono extra hizo que aceptara sin pensarlo. La vía habitual, la autopista México-Toluca, estaba parcialmente inhabilitada por trabajos de mantenimiento. El encargado de despacho me sugirió desviarme por una carretera estatal, mucho menos concurrida. Al revisar el mapa, noté que la ruta alterna atravesaba una zona angosta y llena de curvas. No me entusiasmaba la idea, pero el reloj apretaba. Eran cerca de las 10 de la noche cuando tomé ese desvío. No había un alma en kilómetros. Las luces del tráiler apenas abrían paso entre la oscuridad, revelando curvas peligrosas y señales de obra tan desgastadas que parecía que llevaban años ahí. Algunos conos estaban tirados, la pintura del asfalto casi borrada. Todo lucía abandonado. Avancé con cautela, atento a cualquier imprevisto. Los árboles a ambos lados formaban un túnel de sombras. El rugido del motor parecía apagarse en medio de ese silencio que lo envolvía todo. Alrededor de la medianoche me topé con un tramo completamente bloqueado. Había maquinaria pesada y barriles atravesando el camino. Detuve el tráiler de golpe, apagué el motor y bajé para observar la situación. El viento era lo único que rompía el silencio. Mientras revisaba el obstáculo, escuché que algo crujía entre los árboles detrás de mí. Me giré con rapidez, pero no había nada visible. «Solo estás tenso», me repetí en voz baja. Volví al vehículo, pero entonces me di cuenta de un detalle que me puso la piel de gallina. Al lado de las marcas de mis llantas había otras más pequeñas. Como si una motocicleta se hubiera detenido justo ahí. Algo no cuadraba. Encendí el tráiler de inmediato y comencé a retroceder para buscar otra salida. Mientras lo hacía, noté en los espejos cómo una moto aparecía a lo lejos, acercándose a gran velocidad. El motociclista, cubierto con pasamontañas, se emparejó conmigo. No venía solo. Una camioneta sin matrícula surgió detrás. Mi corazón empezó a latir como un tambor. Sabía que si me detenía todo terminaría mal. Bajé la velocidad como si fuera a detenerme, pero en el último segundo viré con fuerza hacia la moto. El golpe fue brutal. El conductor salió volando y la moto cayó por un barranco. Aproveché ese instante para acelerar con todo lo que daba el motor, pero la camioneta venía pegada. Escuché disparos. Uno de los balazos destrozó el espejo del costado. El tráiler temblaba, pero no aflojé. Más adelante, vislumbré una desviación estrecha hacia lo que parecía un pueblo. Sin pensarlo, giré en esa dirección con la esperanza de dejarlos atrás. Las calles eran angostas, apenas iluminadas por faroles viejos y parpadeantes. Llegué a una pequeña plaza y detuve el tráiler junto a una iglesia. Bajé corriendo, buscando desesperadamente a alguien. Toqué varias puertas, pero el pueblo parecía deshabitado, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Y entonces el sonido del motor de la camioneta volvió a quebrar el silencio. Me oculté en la penumbra de un callejón angosto, respirando con dificultad, mientras el sonido del vehículo se hacía cada vez más cercano. Las llantas chirriaron al detenerse en seco justo frente a la iglesia. Desde donde estaba podía ver las siluetas borrosas de 2 hombres bajando con rapidez. Ambos llevaban armas y uno sostenía una linterna, que movía de un lado a otro con precisión casi militar. «Tiene que estar por aquí», dijo uno con voz firme y seca, mientras el otro caminaba directo hacia el tráiler. La linterna iluminó el costado de la cabina, luego las llantas, y después el suelo, como si buscara huellas o rastros. Mi cuerpo entero estaba rígido, pegado a la pared del callejón. Sentía cómo el sudor me corría por la espalda. Estaba tan cerca que, cuando pasó por mi escondite, pude distinguir el olor penetrante de su sudor mezclado con pólvora y gasolina. Me contuve de hacer cualquier movimiento. Si me descubría, no habría forma de escapar. Cuando el segundo sujeto se alejó lo suficiente, vi mi oportunidad. A unos metros, una casa mostraba la puerta entreabierta, como si alguien se hubiera marchado deprisa y olvidado cerrarla. Corrí en silencio hasta ella y me metí sin pensarlo 2 veces. El interior estaba sumido en un abandono inquietante. Había muebles cubiertos con sábanas polvorientas, un televisor antiguo con la pantalla rota y una mesa de comedor ladeada, como si alguien la hubiera movido a toda prisa.
El ambiente olía a humedad y encierro. Cerré la puerta con cuidado y me escondí tras una cortina que colgaba junto a una ventana rota. Desde allí podía oír los pasos, golpes, voces elevadas, gritos. «¡Sal de donde estés, cabrón!», rugió uno de ellos, pateando puertas y lanzando objetos al suelo. El ruido de sus botas retumbaba en cada rincón de la casa. No sabía cuánto tiempo más podría ocultarme. Cada segundo se estiraba como si fuera una eternidad. El corazón me golpeaba el pecho con tal fuerza que me costaba mantener la respiración controlada. Y entonces ocurrió algo inesperado. Afuera, en la parte trasera de la vivienda, algo se movió. Un animal, quizás. Tal vez un perro callejero. Sea lo que fuera, distrajo a los tipos, que salieron por la parte trasera a investigar. En cuanto noté que se alejaban, deslicé la ventana rota hacia arriba y salí con cuidado. Corrí encorvado entre casas, evitando la luz de los faroles, hasta que volví a ver el tráiler, solitario en la plaza. Subí a la cabina lo más rápido que pude y puse en marcha el motor con manos temblorosas. Todavía estaba allí la camioneta, pero los hombres no. Era mi única oportunidad. Metí primera y aceleré con todo. Las ruedas chirriaron al girar bruscamente y el tráiler avanzó a toda velocidad por las estrechas calles del pueblo. Golpeé un par de botes de basura, incluso rocé un poste con el retrovisor, pero no me importó. Solo quería salir de ahí. La carretera apareció de nuevo como una salvación. Me incorporé a ella sin mirar atrás. Manejé sin detenerme, con el pie a fondo en el acelerador, hasta que el asfalto me llevó hasta un retén de la Guardia Nacional, muchos kilómetros más adelante. Ahí finalmente pude frenar. Cuando por fin me detuve frente al retén, bajé del tráiler sin pensar siquiera en recoger mis documentos. Me acerqué a los agentes como si hubiera cruzado el infierno. Uno de ellos me preguntó si estaba herido. Apenas pude responder. Las palabras salían atropelladas como si aún tuviera el corazón en la garganta. Les conté lo sucedido, o al menos lo que alcancé a entender. La carretera cerrada, los hombres armados, la persecución, el tiroteo, el pueblo fantasma, el escape, todo. Los agentes no perdieron tiempo, subieron a sus patrullas y me escoltaron de regreso al lugar donde me habían seguido. Pero cuando volvimos al pueblo, no había nada. Ni rastro del tráiler, ni de la camioneta, ni de los atacantes. Las calles estaban igual de vacías, como si jamás hubieran sido pisadas esa noche. Las puertas seguían cerradas, las luces apagadas. Parecía un sitio abandonado desde hacía años. Uno de los oficiales me miró con escepticismo, pero otro le dijo en voz baja que no era la primera vez que escuchaban historias así por esa zona. Algunos transportistas hablaban de ataques, otros simplemente desaparecían. Lo cierto es que nadie investigaba demasiado. Los caminos secundarios, las brechas olvidadas, no son prioridad para nadie. Esa madrugada no dormí. Me quedé en la base con los soldados hasta que amaneció. Solo entonces retomé mi ruta. Desde esa noche, me niego a tomar atajos o rutas alternativas. Por más apremiante que sea el encargo o jugosa la paga, aprendí por las malas que en estas carreteras el verdadero miedo no tiene forma de leyenda urbana, ni cara de espectro. El verdadero horror es humano, y se mueve en silencio por caminos donde el Estado no existe. Muchos de mis compañeros han tenido finales muy distintos al mío. Algunos no volvieron, otros aparecen días después, desorientados, sin recordar del todo qué les ocurrió. Yo tuve suerte. No me enorgullece decirlo, pero es la verdad, porque allá afuera, en la oscuridad de ciertas rutas, la muerte no siempre avisa. Solo aparece, te alcanza, y desaparece como si nada. Me llamo Rubén, y llevo toda la vida recorriendo caminos como camionero. La carretera es lo más parecido a un hogar que he tenido, y mi tráiler, una extensión de mí mismo. Aquella noche, salí desde el puerto de Veracruz con destino a Querétaro, cargado de electrodomésticos. Todo parecía una jornada más. Calor pegajoso, motor constante, asfalto interminable, y una oscuridad que solo entienden los que viven al volante. Fue al llegar a una estación de servicio cerca de Perote cuando todo empezó a torcerse. Me detuve para revisar las llantas y llenar el tanque. Apenas puse un pie en el suelo, noté algo raro. La puerta del acompañante estaba mal cerrada. Fruncí el ceño. Juraría que la aseguré antes de partir. Me acerqué con cautela, abrí con lentitud, y el corazón se me detuvo. Una mujer estaba escondida entre los asientos, acurrucada como si buscara desaparecer.
Tenía el rostro cubierto de sangre seca, los labios partidos, las manos llenas de raspones. Solté un grito mientras mi mano iba directa al cinturón donde suelo guardar una navaja. ¿Quién demonios eres?, le solté. Ella alzó la mirada con dificultad, los ojos hinchados, la voz un susurro. No me entregue, me van a matar. Parecía joven, no pasaba de los 30. Sus dedos arañados y su ropa rota daban la impresión de que había escapado corriendo entre espinas. ¿Quién te está buscando?, pregunté sin soltar la navaja. Mi esposo es policía, pero está metido en cosas turbias. Me golpeó, y ahora quiere borrarme porque sé demasiado. Tragué saliva. En este oficio uno escucha muchas historias. Policías podridos no son novedad. Pero proteger a alguien así era meterse en la boca del lobo. Bájate del camión, le dije, tratando de pensar con cabeza fría. No puedo. Si me ve afuera, vendrá por mí. Su voz se quebró. La situación era un callejón sin salida. O la entregaba a la próxima base de la Guardia Nacional, o la dejaba ahí en mitad del camino. Ambas opciones podían traerme problemas. Pensé unos segundos. Está bien, dije arrancando el tráiler. Pero si haces una sola tontería te bajo sin pensarlo. Asintió en silencio, encogiéndose en el asiento como si el mundo se le viniera encima. Durante kilómetros no hablamos mucho, solo lo justo para que me contara su historia entre pausas. Aseguraba que su pareja formaba parte de una red que traficaba armamento y droga, usando su placa como escudo. Ella, según dijo, había empezado a juntar pruebas, y eso la puso en la mira. Llévame a algún lugar donde pueda desaparecer, donde él no me encuentre, me rogó. ¿Y si todo esto es cuento?, dije con desconfianza. No tienes que creerme, pero si me entregas, vas a lamentarlo. El camino seguía desierto, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Y si todo era un plan para meterme en problemas? ¿Y si ese esposo policía ya estaba buscándola y yo me había metido al centro de un conflicto que no era mío? Unos kilómetros después, vi el anuncio de una zona de descanso. Frené el camión pensando que era el mejor sitio para bajarla y dejar atrás todo este embrollo. Aquí te bajas, le dije firme. Ella me miró con los ojos grandes, suplicantes. Por favor, no. Si lo haces, van a venir también por ti. No respondí. Abrí la puerta del copiloto. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Un coche patrulla se estacionó justo detrás del tráiler. Las luces de la patrulla se reflejaron en los espejos laterales como cuchillas de hielo. Mi pulso se disparó. La mujer todavía en el asiento susurró con un hilo de voz. Es él. La miré rápido. Estaba pálida como el papel. Apenas asentía, con los ojos clavados en la silueta que descendía del vehículo. El oficial caminó hacia nosotros con una linterna en la mano. Su rostro estaba sereno, su voz educada. Buenas noches, conductor. ¿Todo bien por aquí? Intenté mantener la compostura. Sí, solo haciendo una pausa, jefe, mucho calor esta noche. Respondí forzando una sonrisa que no sentía. Él asintió, aunque su mirada no se apartaba de la cabina. ¿Viaja solo?, preguntó. Me tragué el nudo en la garganta. Esa pregunta parecía sencilla, pero era una trampa. Podía mentir y rezar para que no revisara, o decir la verdad y arriesgarme a que esa mujer me estuviera metiendo en algo más turbio. Sí, solo yo. Mentí apretando los dedos contra el volante. El policía no pareció del todo convencido. Dio un paso más y alzó la linterna hacia la ventana del copiloto. Hay reportes de una mujer desaparecida, dijo con calma. Algunos dicen que podría estar herida. ¿No ha visto a nadie por ahí? Nada raro, contesté, pero mi voz sonaba seca. ¿Le molesta si reviso? Antes de que pudiera decir algo más, la puerta del copiloto se abrió con brusquedad y la mujer salió, gritando con fuerza. Él es mi esposo. El oficial sacó su arma al instante y me apuntó sin vacilar. Baje del camión, ahora mismo. El caos fue inmediato. El miedo me tomó por completo. No podía permitir que me ejecutara allí mismo. No sabía si ella mentía o no, pero si me quedaba, podía terminar muerto. Sin pensar, metí primera y pisé el acelerador a fondo. El tráiler se sacudió con violencia al avanzar. La mujer cayó de nuevo dentro, gritando entre el estruendo del motor. «¡Nos va a matar!», chillaba. «¡Agárrate!», le respondí con el corazón a mil. Miré por el retrovisor.
Las luces rojas de la patrulla venían detrás de nosotros cada vez más cerca. La carretera era estrecha, pero más adelante vi un desvío de terracería. Sin pensarlo, giré con fuerza y nos adentramos en un camino de piedras, tierra suelta y baches que sacudían el camión como si fuera de papel. La patrulla no tardó en seguirnos. Y entonces comenzaron los disparos. El parabrisas estalló en una lluvia de cristales. El motor rugía al límite. El terreno se volvía más difícil con cada metro, pero no podía detenerme. No ahora. A lo lejos, entre los cerros, apareció un cañón angosto. Justo antes de llegar, el camino se bifurcaba en dos. Apagué las luces, giré a la izquierda y entramos en lo más profundo del desierto, escondidos entre la oscuridad y el eco de la persecución. La respiración me ardía en el pecho. El camión se sacudía con cada piedra del camino mientras avanzábamos a ciegas, solo guiados por la oscuridad y mi instinto. Apagar las luces fue una jugada arriesgada, pero necesaria. Si quería perder a ese hijo de puta, tenía que hacerlo sin que supiera a qué lado giramos. El camino se estrechaba entre cerros bajos y maleza espesa. Bajé la velocidad. El motor seguía caliente, pero necesitaba silencio. Apreté el freno y apagué el tráiler por completo. Quedamos sumidos en la oscuridad absoluta. ¿Crees que los perdimos?, susurró ella. No respondí de inmediato. Bajé un poco la ventanilla. Solo se oía el viento entre los matorrales y en la distancia un murmullo de motor que parecía alejarse. Tal vez, le dije al fin, pero eso no significa que estamos a salvo. La tensión colgaba en el aire como una soga apretando el cuello. Saqué la navaja del cinturón y la mantuve en el regazo. No sabía quién era realmente esa mujer. Su historia podía ser cierta, o no. Pero si algo estaba claro, era que me había metido en un agujero profundo del que no saldría ileso. Pasamos al menos media hora sin movernos. Luego reinicié el camión en silencio y tomé un sendero alterno. Eventualmente, llegamos a un pueblito olvidado, de esos que no aparecen ni en los mapas, con casas de bloc, caminos de tierra y postes de luz que parpadeaban como luciérnagas enfermas. «Aquí te vas», le dije, deteniéndome frente a una tienda cerrada. Ella me miró por un momento como si quisiera decir algo. Luego asintió. Bajó sin hacer ruido y caminó hacia la nada. Llevaba una mochila pequeña que había encontrado entre los compartimentos. No pregunté qué llevaba. No quería saber más de lo necesario. Vi cómo se perdía entre las sombras del pueblo. Luego metí reversa, giré en U y regresé al camino principal. Desde aquella noche, cada vez que cruzo una zona de descanso, y sobre todo cuando una patrulla se detiene a mi lado, el rostro de esa mujer me vuelve como un golpe seco en la espalda. No sé si me usó. No sé si escapaba o si era parte de algo más sucio. Lo único cierto es que en este trabajo no existen las certezas, solo decisiones. Algunas te salvan, otras te condenan. Y en la carretera, a veces, la línea entre salvar a alguien o perderte para siempre es solo una curva más. Desde aquella noche no volví a saber de ella. Nunca apareció en las noticias. Ningún reporte, ninguna denuncia, nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra, o como si todo hubiera sido una trampa cuidadosamente tejida para usarme y desaparecer. Seguí mi ruta como si nada. Entregué la mercancía y volví a cargar para otro destino. Pero algo había cambiado. Ahora, cada vez que una patrulla se me pone detrás en la carretera, el corazón me late más fuerte. Cada vez que veo a una mujer sola pidiendo ayuda en la oscuridad, una voz en mi cabeza grita que acelere y no me detenga. ¿La salvé de algo real? ¿O fui cómplice sin saberlo de algo peor? En este oficio aprendes que no todas las historias tienen final claro. Que en la carretera las sombras no solo vienen del paisaje, a veces vienen sentadas en tu asiento de copiloto. Y no importa cuántos kilómetros recorras, hay decisiones que te persiguen más que cualquier patrulla. Porque hay noches que nunca terminan, y fantasmas que no se bajan del camión. Me llamo Julián. Llevo casi 2 décadas trabajando como chofer de tráiler, recorriendo las rutas que conectan la frontera con el sur de México. He cruzado tantas veces el desierto que el calor seco, las noches estrelladas y el silencio polvoriento ya no me impresionan. Esa noche estaba al volante de un tráiler cargado con equipo industrial. Me dirigía a un almacén en algún punto de Sonora. La carretera iba completamente vacía.
apenas iluminada por los faros del vehículo. Solo se escuchaba el zumbido del viento y el motor constante, como si todo el mundo estuviera dormido. Eran cerca de las 10 de la noche cuando, a lo lejos, vi algo raro junto al camino. Una figura tambaleante, sucia, con la ropa destrozada y manchas que, por su tono oscuro, parecían sangre. Frené bruscamente, bajé del tráiler tomando mi linterna y me acerqué con precaución. ¿Está bien?, Srenia pregunté en voz alta. El sujeto levantó la cabeza con esfuerzo. Tenía el rostro inflamado, lleno de moretones. Apenas podía mantenerse en pie. «Ayúdame». Me escapé. «Ellos no dejan que nadie viva», murmuró con voz áspera. Sin pensarlo, lo subí a la cabina. Ya dentro pude ver mejor sus heridas. Tenía cortes en las palmas, los labios agrietados y la respiración entrecortada. Le pasé una botella con agua mientras ponía en marcha el motor. «¿Quién te hizo esto?», pregunté mientras regresábamos al asfalto. «Coyotes, traficantes, me atraparon cruzando. Logré escapar, pero me están buscando. No se detienen». Sentí un escalofrío. Todos conocemos las historias, pero tener a uno de sus objetivos en tu camión, eso ya es otra cosa. «Te voy a llevar al siguiente poblado. Allí encontraremos ayuda», le dije tratando de mantener la calma, aunque algo no me cuadraba. En el retrovisor noté unas luces que venían a lo lejos. Al principio pensé que era otro conductor, pero se acercaban demasiado rápido. «¿Estás esperando a alguien?», le pregunté. Él negó con los ojos bien abiertos, llenos de miedo. Aceleré, pero las luces seguían ganando terreno. Al poco rato escuchamos motores rugiendo detrás. Era una camioneta. Se emparejó con nosotros y desde una de las ventanas, un sujeto apuntó y disparó. Alcanzó una de las llantas traseras. El tráiler se sacudió, pero logré mantener el control. No pensaban rendirse, entonces vi un camino de terracería a la derecha. Sin pensarlo, giré con fuerza, levantando una nube de polvo. El camino era un desastre. Piedras, baches, matorrales. El motor del tráiler se quejaba. El hombre junto a mí apenas podía hablar. «¿Por qué quieren matarte?», pregunté, sin apartar los ojos del camino. «Porque sé lo que hacen. No solo cruzan personas. Las venden, las desaparecen. Y si alguien escapa es una amenaza». Sentí cómo se me helaba la sangre. Lo que tenía en mi tráiler no era un simple migrante. Era un testigo. Un problema para gente muy peligrosa. De pronto, las luces reaparecieron detrás de nosotros. Esta vez no disparaban, pero comenzaron a acercarse peligrosamente. Intentaban sacarnos del camino. Grité que se sujetara y moví el volante con fuerza para esquivar los intentos de colisión. En una de esas maniobras casi volcamos, pero logré enderezar la dirección a tiempo. La camioneta volvió a emparejarse. A través de la ventana, uno de los sujetos gritaba algo que no alcanzábamos a entender por el ruido de los motores. Luego sentí un fuerte golpe en el costado del tráiler. Nos estaban embistiendo, querían hacernos volcar. Entonces, a lo lejos, distinguí una luz tenue, como la de una estación o alguna estructura. «Si llegamos allí, tal vez podamos hacer algo», le dije al pasajero apretando el pedal a fondo. A medida que nos acercábamos a aquella tenue luz, el motor del tráiler rugía con toda su potencia, como si también supiera que esa era nuestra última oportunidad. La camioneta enemiga no cedía ni un centímetro. Seguían chocando contra nosotros con fuerza, decididos a sacarnos de la carretera antes de que pudiéramos alcanzar el refugio. Al fin, tras lo que parecieron siglos, entramos en lo que alguna vez fue una gasolinera. Estaba claramente abandonada, pero aún quedaba un poste de luz funcionando, bañando con su resplandor pálido una parte del lugar. Frené de golpe frente a las bombas oxidadas. Los neumáticos chillaron, el polvo lo cubrió todo, y el remolque tembló con violencia al detenerse. «¡Corre! ¡Escóndete ahí adentro!», le grité al hombre herido mientras señalaba la tienda de la gasolinera. Él apenas reaccionó, pero se arrastró con todas sus fuerzas hacia la entrada. Yo, por mi parte, tomé del compartimento una barra metálica que siempre cargo para emergencias. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. Afuera, los hombres también se habían detenido. Bajaron de la camioneta armados, caminando hacia mí sin prisa, con la seguridad de quien se sabe en ventaja. Uno de ellos alzó la voz, tranquila y firme. «Solo venimos por él. Entrégalo y te vas de aquí sin problema». Lo miré fijamente. Su rostro no mostraba rabia, ni desesperación, ni urgencia. Solo frialdad. De esas miradas que uno no olvida jamás. «¿Y si no lo hago?», pregunté.
El tipo sonrió. Entonces serás un testigo más que borrar. Giré un poco la cabeza, lo justo para ver por el rabillo del ojo que el herido ya se había escondido dentro del edificio. Inspiré hondo. Tal vez era una estupidez, pero no pensaba entregarlo. No después de lo que me había contado. No después de haber visto en qué estado lo dejaron. Pues si lo quieren van a tener que pasar por encima de mí primero, respondí levantando la barra. Ellos se detuvieron un segundo como si mi respuesta los hubiera descolocado. Luego uno avanzó, 2 pasos, 3. Yo me afirmé en el suelo apretando los dientes, pero justo cuando iba a cargar contra mí, el silencio fue roto por un sonido inconfundible. Sirenas. No una, sino varias. Luces rojas y azules se reflejaron en los vidrios sucios de la estación abandonada. Los tipos se giraron de inmediato. Maldijeron entre dientes. El que parecía el líder me lanzó una mirada cargada de odio, como si la próxima vez no fallara. Luego todos regresaron a la camioneta y desaparecieron en la oscuridad, sin disparar un solo tiro más. Unos minutos después, las patrullas rodearon el lugar. Expliqué lo ocurrido, aún temblando por la adrenalina. Al herido lo subieron a una ambulancia. Me pidieron que los acompañara a declarar. Y lo hice, sabiendo que lo que había pasado esa noche iba a perseguirme mucho tiempo. No supe más del hombre ni de los traficantes. Nadie me volvió a buscar. Pero desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera solitaria, no puedo evitar mirar por el retrovisor. Porque entendí algo. En el desierto, el peligro real no es el calor, ni la oscuridad, ni los caminos rotos, sino lo que se oculta detrás del silencio. Después de rendir mi declaración, los oficiales me agradecieron por no haber dejado solo al hombre. Uno de ellos me miró con seriedad y me dijo que, si lo hubiera entregado, probablemente ya estaría muerto. Me preguntaron si sabía quiénes eran esos hombres, si los había visto antes. Les dije que no, pero que jamás olvidaría sus rostros. Uno tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla como una grieta en una máscara. El otro, los ojos vacíos como si no tuviera alma. El hombre herido fue llevado bajo custodia médica, aunque también quedó en protección. No supe si era un testigo clave o solo otra víctima más de un sistema podrido, pero el oficial me aseguró que harían todo lo posible para protegerlo. Yo, por mi parte, regresé a casa después de varios días de interrogatorios, con el camión averiado y la mente hecha pedazos. Volví a la carretera tiempo después, pero algo había cambiado. Ya no podía conducir de noche sin revisar cada espejo una y otra vez. Ya no veía el desierto como antes. Ahora entendía que ahí afuera hay redes ocultas que comercian con lo más oscuro del ser humano, donde un simple acto de ayuda puede costarte la vida. Esa noche, salvé a un desconocido, pero dejé una parte de mí varada en esa gasolinera olvidada, bajo la tenue luz que, por un instante, me dio la esperanza de que aún hay salidas, aunque no siempre sean seguras. Desde entonces, aprendí a no confiar en el silencio del desierto, porque donde no se oye nada, muchas veces es donde más gritan los secretos. Mi nombre es Gerardo, y llevo más de 2 décadas recorriendo los caminos de México al mando de un tráiler. Esa noche me tocó una de las rutas más complicadas, atravesar la Sierra de Oaxaca, una zona de curvas cerradas y precipicios que imponen respeto incluso al más experimentado. Llevaba una carga de productos del campo que debía entregar al amanecer. Era cerca de las 10, y no se veía un solo vehículo en kilómetros. El viento golpeaba con violencia las copas de los árboles, y en el silencio de la montaña los crujidos parecían pasos acercándose. Las luces del tráiler apenas alcanzaban a iluminar un tramo corto de la carretera. Todo lo demás era oscuridad absoluta. A pesar de haber manejado por todo el país, esa noche no podía sacudirme la sensación de que había alguien o algo vigilándome desde las sombras. En una curva especialmente angosta, noté algo fuera de lugar. Un coche detenido en la orilla con las luces parpadeando. Reduje la velocidad pensando que alguien podría necesitar ayuda, pero había algo extraño. No se veían señales de accidente ni movimiento alguno. Justo cuando estaba por continuar, un sujeto salió corriendo desde el monte, haciendo señas con los brazos. Fue instintivo frenar, pero de inmediato vi figuras moviéndose a los lados del camino. Lo entendí al instante. Era una emboscada. Al menos 4 hombres me rodearon en segundos. 2 portaban machetes, uno más una pistola, y el otro golpeaba la puerta del conductor con fuerza.
«Bájate ya o aquí quedas», gritó uno mientras golpeaba con el machete el marco de la puerta. Mi corazón iba a estallar, pero entendía que detenerme era firmar mi sentencia. Pisé el acelerador con todo y el tráiler se lanzó hacia adelante, empujando el vehículo que bloqueaba parcialmente la vía. Escuché gritos y pasos corriendo detrás de mí, pero pronto los dejé atrás. La carretera se volvió más traicionera, angosta y llena de curvas que podían mandarme al fondo del barranco si me equivocaba. Pero parar no era opción. El rugido de los neumáticos en cada curva se mezclaba con mi respiración agitada. Revisaba el espejo retrovisor una y otra vez, esperando ver luces siguiéndome. Pero no había nada. Pensé que había escapado, hasta que empezaron los golpes desde la parte trasera del tráiler. Primero, un movimiento suave. Supuse que sería el cargamento reajustándose por las curvas, pero luego un golpe seco, como si algo, o alguien, hubiera caído dentro. «No puede ser», susurré, más para mí que para alguien. Busqué un lugar donde detenerme que no fuera fácil de rodear. Encontré un pequeño ensanche junto a la vía. Apagué el motor y tomé mi linterna. La mano me temblaba cuando abrí la puerta de la cabina. Bajé con cuidado. El aire era helado, y el silencio pesaba tanto que parecía absorber el sonido de mis propios pasos. Caminé hacia la parte trasera del tráiler. Cada paso sobre la grava retumbaba como un tambor en medio del bosque. Levanté la lona y apunté con la luz. Todo parecía en orden. Cajas acomodadas, algunas sujetas, otras sueltas. Pero de pronto, un susurro casi inaudible. Alguien más estaba ahí. «¿Quién está ahí?», dije con la garganta seca. No hubo respuesta, solo el sonido de algo arrastrándose. Y entonces lo entendí. Uno de los atacantes había logrado meterse durante la confusión. Me paralicé. Podía salir corriendo, pero si ese tipo estaba armado no llegaría a la cabina. Me armé de valor y grité: «Sal de ahí, no quiero problemas». Por un momento el silencio volvió. Luego, de entre las sombras de las cajas, emergió una figura. Llevaba el rostro cubierto y sostenía un cuchillo en la mano. «No quiero herirte, chofer, pero tampoco me voy a dejar atrapar», dijo con voz tensa. La adrenalina me quemaba por dentro. Estábamos solos, en mitad de la sierra, sin nadie cerca. Un paso en falso y todo acabaría mal. Levanté las manos con lentitud. «No busco líos, solo quiero irme de aquí con vida, igual que tú». El tipo respiraba con fuerza. No decía nada, pero tampoco bajaba el cuchillo. Entonces agregué: «Si me dejas ir, no diré una palabra. No te vi, no sé tu nombre, no sé nada». El hombre dudó, pero finalmente dijo: «No puedo confiar en eso», y dio un paso al frente. Mi espalda ya tocaba el borde del remolque. La linterna seguía temblando en mi mano y el filo del cuchillo reflejaba apenas la poca luz que quedaba. Sabía que si hacía un movimiento brusco, no tendría tiempo de defenderme. Pensé en la navaja que siempre llevaba en el bolsillo, pero era inútil. No llegaría a sacarla antes de que él me alcanzara. Fue entonces cuando se escuchó un sonido lejano. Primero apenas un murmullo, pero fue creciendo. El ruido de un motor acercándose lentamente por la carretera. Ambos giramos la cabeza en esa dirección. Era otro tráiler avanzando despacio por el mismo tramo. El tipo frunció el ceño nervioso. Su plan estaba a punto de venirse abajo. «Mierda», murmuró mirando hacia el camino indeciso. Ese fue el momento. Sin pensarlo, le lancé la linterna directo a la cara. El golpe lo hizo tambalearse. Aproveché el segundo de ventaja para agarrar un tubo metálico que estaba apoyado entre la estructura del remolque. Con todas mis fuerzas le di un golpe en la pierna. El hombre cayó soltando el cuchillo. No lo pensé dos veces. Corrí hacia la cabina, subí de un salto y encendí el motor. Mientras pisaba el acelerador, lo vi arrastrándose gritando: «Esto no se acaba aquí». Pero no me detuve. El motor rugió y volví a tomar la carretera, esta vez con el alma hecha pedazos. Con cada kilómetro me aseguraba de que no viniera nadie detrás. Miraba el retrovisor sin parar, escuchando cualquier sonido sospechoso dentro del tráiler, con los nervios de punta. Finalmente, al llegar al siguiente pueblo, localicé una estación de policía. Me costaba articular palabras, pero conté todo. Un grupo de agentes me acompañó a revisar el remolque. Encontraron algunas huellas, incluso restos de tela y sangre, pero el hombre había desaparecido. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual para mí. Cada viaje se convirtió en una prueba de fuego. Cada sombra en la carretera, cada movimiento inesperado en el remolque,
Me recuerda que los mayores peligros no siempre vienen del más allá, sino que se esconden entre los árboles, en una curva solitaria o incluso entre tu propia carga. Por eso lo digo claro. La carretera no solo exige pericia, también te enseña a temer a lo humano. Finalmente, al llegar al siguiente pueblo, localicé una estación de policía. Me costaba articular palabras, pero conté todo. Un grupo de agentes me acompañó a revisar el remolque. Encontraron algunas huellas, incluso restos de tela y sangre, pero el hombre había desaparecido. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual para mí. Cada viaje se convirtió en una prueba de fuego. Cada sombra en la carretera, cada movimiento inesperado en el remolque, me recuerda que los mayores peligros no siempre vienen del más allá, sino que se esconden entre los árboles, en una curva solitaria, o incluso entre tu propia carga. Por eso lo digo claro. La carretera no solo exige pericia, también te enseña a temer a lo humano. Me llamo Hugo y llevo casi 20 años ganándome la vida detrás del volante. Esa noche tenía que trasladar un lote de materiales para construcción rumbo a Guadalajara. Partí desde León al atardecer, con la esperanza de que el camino estuviera despejado a esas horas. El trayecto transcurría sin novedades hasta que me topé con un túnel antiguo, angosto, con un cartel corroído por el tiempo que decía: "Paso oscuro, precaución". Jamás lo había visto antes, pero según el GPS, seguía por la ruta correcta. No se veían autos por ningún lado, solo el sonido del motor rompiendo el silencio de la carretera. Encendí las luces altas al acercarme a la entrada del túnel. Apenas crucé al otro lado, noté que las paredes eran más cerradas de lo que parecían desde fuera. Tenían marcas de pintura, como si varios vehículos hubieran raspado al pasar. Avancé con cuidado para no golpear el remolque, pero algo más llamó mi atención. A lo lejos, en medio del túnel, distinguí las luces encendidas de un vehículo detenido. Fui frenando poco a poco. No había forma de maniobrar para evitarlo, ni posibilidad de retroceder sin quedarme atrapado. Bajé con una linterna en la mano, intentando averiguar qué ocurría. Era una camioneta antigua, con las luces delanteras encendidas, pero apagada por completo. Revisé el interior y estaba vacía. Una sensación helada me recorrió la espalda. En ese instante, escuché un sonido a mis espaldas, el retumbar de un motor más atrás, justo en la entrada del túnel. Me giré y vi un automóvil detenido, bloqueando el acceso por el que había entrado. Mi respiración se aceleró. Apreté la linterna con fuerza y regresé a mi unidad. Cerré la puerta con rapidez y encendí el motor, pensando en empujar la camioneta para poder salir. Pero antes de que hiciera algo, las luces del coche que había aparecido atrás comenzaron a parpadear lentamente. Mi mente comenzó a imaginar mil cosas. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Por qué? Entonces una voz fría y calculada retumbó entre las paredes del túnel, como si hablara desde todos lados a la vez. «Hugo, sabemos quién eres, no tienes salida». El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar por sí solo. ¿Cómo sabían mi nombre? Miré por los retrovisores, pero no vi nada más que sombras y los dos vehículos que me tenían acorralado. «¿Qué quieren?», grité, intentando que mi voz no se quebrara. La única respuesta fue el golpeteo metálico en la parte trasera del remolque, como si alguien intentara abrirlo a la fuerza. Tomé una barra de acero que llevaba para emergencias y bajé sin hacer ruido. Caminé con cuidado por el costado del tráiler. En la penumbra logré ver dos figuras cerca de la parte trasera, susurrando entre ellas. Grité con fuerza y golpeé el suelo con la barra. Saltaron asustados, pero se recompusieron de inmediato. Uno me apuntó con un arma que reflejó el tenue brillo de la linterna. «No hagas locuras, Hugo», dijo con calma. «¿Quiénes son?», pregunté tratando de ganar tiempo. «No importa quiénes somos, lo que interesa es lo que transportas», dijo el otro avanzando despacio. «Solo es material de obra, no hay nada de valor», respondí, dudando incluso de mis propias palabras. Pero ellos no retrocedieron. Aprovechando un breve momento de distracción, lancé la barra de acero con fuerza contra uno de ellos. El golpe lo alcanzó en el hombro y soltó un grito de dolor. Su compañero reaccionó al instante y disparó. El sonido del tiro rebotó por todo el túnel, ensordecedor, como si hubiera explotado dentro de una caja de metal. La bala impactó en el costado del tráiler, dejando una marca quemada y un eco vibrante. Corrí de regreso a la cabina, sintiendo los latidos del corazón golpearme en los oídos.
Me subí de un salto, cerré ambas puertas y eché los seguros. Afuera, los hombres intentaban abrirlas mientras gritaban entre ellos. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si quería salir de esa trampa debía actuar sin titubear. Encendí el motor y metí el cambio. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas, haciendo que el tráiler avanzara bruscamente. Embestí la camioneta que bloqueaba el paso. El impacto fue seco, brutal. Todo el tráiler se sacudió con violencia, pero la fuerza del golpe empujó la camioneta unos metros. El espacio era estrecho, pero podía ser suficiente. «No dejen que se vaya», escuché que gritaban detrás de mí. No pensé más. Pisé el pedal con rabia. Las ruedas derraparon con un chillido agudo y el tráiler avanzó raspando los muros del túnel. Sentí como el remolque vibraba con cada centímetro que ganaba, tambaleándose, amenazando con volcar. Los disparos seguían detrás de mí, pero no podía mirar atrás. Solo existía el rugido del motor y el eco de la desesperación. Los segundos se alargaban como si el túnel no tuviera fin. Finalmente la luz apareció al otro lado y el tráiler emergió a la carretera abierta. Crucé el último tramo casi a ciegas, con los brazos temblando y el corazón aún más rápido que el motor. No me detuve hasta que estuve al menos 5 kilómetros fuera. Encontré una estación de servicio iluminada y aparqué bajo los focos. Me bajé con las piernas débiles. Caminé alrededor del tráiler para revisar los daños. Estaba abollado, arañado, pero aún entero. Respiré hondo tratando de entender lo que acababa de vivir. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué esperaban encontrar en mi carga? ¿Cómo sabían mi nombre? No tuve respuestas, pero sí una certeza. Desde aquella noche, evito los túneles angostos, porque aprendí que las peores sombras no siempre vienen con la noche, sino con los que esperan en silencio, sabiendo exactamente quién eres. Me quedé ahí un rato, recargado contra la puerta del tráiler, respirando con dificultad, mirando cómo el sudor me corría por la frente pese al aire frío. La estación estaba vacía, solo el zumbido de las lámparas y el lejano paso de un auto ocasional. En ese silencio me di cuenta de que no era solo el susto lo que me pesaba. Era la certeza de que alguien, en algún rincón del país, sabía demasiado sobre mí. Mi nombre, mi ruta, mi carga, y lo habían usado en mi contra. Llamé a la empresa. Les conté que me había cruzado con unos tipos que intentaron detenerme. No mencioné las voces ni que sabían quién era. Solo dije que fue un intento de asalto. Me dijeron que revisarán la carga al llegar, que no me preocupara, pero yo sí me preocupé, porque en ese remolque que según todo solo llevaba materiales de construcción, quizás había algo más, algo que yo no debía saber, pero que otros sí sabían que estaba ahí. Esa noche no dormí, y desde entonces, cada vez que paso por un túnel, por una carretera solitaria, o cuando el GPS me indica una ruta poco transitada, el recuerdo vuelve. La voz, la oscuridad, las luces que parpadeaban. Aprendí que no todas las amenazas vienen con rostro, que a veces basta con que alguien pronuncie tu nombre en el lugar equivocado para que todo cambie. Y desde esa noche lo tengo claro, no es el camino el que da miedo, es quien te espera en él. Mi nombre es Elías, y he pasado más noches en la cabina de mi tráiler que en la cama de mi propia casa. Aquella jornada conducía por un tramo aislado, rumbo a Hermosillo, llevando un embarque de electrodomésticos. El calor abrasador del día ya había quedado atrás, dando paso a una brisa fría y un cielo despejado lleno de estrellas que parecían tocar el pavimento. El trayecto era monótono. Solo el murmullo persistente del motor y los avisos de tránsito que advertían sobre animales sueltos interrumpían la quietud. Cerca de la medianoche, algo llamó mi atención a lo lejos. Un automóvil parado en el arcén, con las luces de emergencia titilando en la oscuridad. Reduje la velocidad por instinto, manteniendo una distancia prudente mientras me acercaba. A unos metros, logré distinguir a un hombre que agitaba los brazos con desesperación. Dentro del vehículo, una mujer y un niño permanecían inmóviles. Algo en esa escena no me cuadraba. Sabía que estos caminos eran conocidos por sus asaltos, pero también era cierto que a veces uno de verdad necesitaba una mano. Me detuve a poca distancia sin apagar el motor y con las luces altas apuntando hacia ellos. Tomé una herramienta pesada de la cabina por precaución y descendí con cuidado. ¿Todo bien por aquí?, pregunté manteniéndome alerta. El hombre, de mediana edad, se acercó con una sonrisa tensa.
Gracias por parar, amigo, la batería murió. Y el chamaco no se siente bien, dijo, señalando hacia el coche. Volví la vista hacia el interior del carro. La mujer seguía inmóvil, y el niño parecía dormido, con la cabeza caída hacia un lado. Una alerta silenciosa comenzó a encenderse en mi cabeza. No soy técnico, pero puedo revisar el motor, respondí, sin perder de vista mis alrededores. Te lo agradeceríamos mucho, contestó el hombre, guiándome hacia el cofre abierto. Fui tras él a paso lento, con los sentidos en alerta máxima. Me agaché a ver el motor, y justo en ese instante, escuché un ruido sordo, la puerta del copiloto abriéndose. Giré apenas lo suficiente para ver a la mujer bajarse y empuñar una pistola. «Quieto ahí, viejo», gritó con voz firme, apuntándome sin titubear. El tipo se dio la vuelta y sonrió, esta vez con cinismo. «Ya sabes cómo va esto. Entrega las llaves del camión y saldrás bien parado». El niño seguía en el asiento, sin moverse, como parte de un montaje bien ensayado. Sentí un nudo en la garganta. Lentamente levanté las manos. «Tranquilos, no quiero líos», dije mientras fingía buscar las llaves en el bolsillo. En lugar de eso, presioné un botón oculto en el llavero. Era un sistema de seguridad que un viejo colega me había instalado. Al activarlo, se disparaba una sirena penetrante desde el remolque. El sonido rompió la calma del desierto como un aullido. La mujer se sobresaltó y sin perder un segundo giré sobre mis talones y corrí de vuelta al tráiler. Un disparo rompió el aire, pero erró el blanco. Me subí de un salto, cerré la puerta con seguro y pisé el acelerador con toda la fuerza. El rugido del motor llenó mis oídos. Por el retrovisor vi cómo el auto arrancaba también, y sus luces comenzaron a ganar terreno. Mi tráiler no era el más veloz, pero conocía bien esa carretera. Cada subida, cada curva, cada tramo estrecho. Manejé con los nervios de punta, manteniendo el control del tráiler mientras tomaba cada curva con precisión. El camino, aunque angosto y lleno de imperfecciones, era como una vieja ruta conocida para mí. Sabía que si me mantenía firme podría sacar ventaja, pero ellos venían cerca, tan cerca que los faros del coche comenzaban a reflejarse en mis espejos laterales. En una recta larga, supe que era el momento de jugármela. Aceleré al máximo haciendo que el vehículo vibrara y se sintiera al borde de perder estabilidad. Cada bache era una amenaza, pero no podía frenar. Por el retrovisor, noté que el carro venía demasiado rápido, con la intención de alcanzarme antes del siguiente tramo sinuoso. Y entonces ocurrió. Uno de los neumáticos del coche reventó al pasar sobre una roca. Vi cómo el vehículo perdía el control, se deslizaba hacia un costado y salía disparado del camino, estrellándose contra la maleza. No esperé a ver más. Aproveché para avanzar lo más que pude, sabiendo que no era momento de confiarme. Después de varios minutos sin señales de ellos, encontré un sitio apartado, una especie de claro cerca de una pequeña pendiente. Me estacioné con cautela, tomé una barra de metal de la parte trasera de la cabina y bajé. Antes de revisar la carga, eché un vistazo a mi alrededor. El silencio había vuelto, pero no me tranquilizaba. Me dirigí hacia la parte trasera del remolque para confirmar que todo estuviera en orden. Pero al llegar, el aire me cambió de golpe. La puerta del remolque estaba abierta. «No puede ser», murmuré mientras encendía la linterna. La luz iluminó el interior entre las cajas, y en medio de las sombras algo se movió. Mi corazón latía como si fuera a estallar. Apunté con la linterna y escuché una respiración agitada. «¿Quién está ahí?», grité con la garganta seca. Un hombre emergió tambaleándose. Era el mismo que había intentado asaltarme. Tenía el rostro manchado de sangre y los ojos llenos de furia. «Esto aún no termina», murmuró sacando un cuchillo. No esperé. Con un grito cargado de adrenalina, alcé la barra y le golpeé la mano con todas mis fuerzas. El arma cayó y él también. No le di tiempo para recuperarse. Lo inmovilicé y usé una cuerda que siempre llevaba conmigo para atarlo a un lateral del tráiler. Lo dejé ahí, bajo el frío cortante del desierto, sin intención de quedarme esperando refuerzos en un lugar tan remoto. Todavía quedaban kilómetros por recorrer hasta Hermosillo. Con las manos temblando por la descarga de adrenalina, subí de nuevo al tráiler y puse en marcha el motor. Mientras me alejaba, lo último que vi por el espejo lateral fue su cuerpo inmóvil, amarrado al costado del camino, envuelto en sombras y bajo el cielo estrellado. No sabía si alguien lo encontraría. No me importaba. Lo que sí sabía era que yo había salido vivo.
Las siguientes horas al volante fueron un borrón. Mis sentidos seguían alerta. Cada luz en la distancia me ponía los pelos de punta. Cada sombra me parecía una amenaza. Pero nada volvió a aparecer. Finalmente llegué a Hermosillo. Descargué la mercancía como estaba previsto y firmé los papeles con manos que aún no dejaban de temblar. Esa noche dormí en una pensión barata, con una silla atrancando la puerta y la barra de metal al lado de la cama. No pegué un ojo, no por miedo a que regresaran, sino porque no podía dejar de revivir todo, escena por escena. Desde entonces, cada vez que veo un coche detenido en la carretera lo pienso 2 veces. Me enseñaron a ayudar, pero la carretera me enseñó algo más. No todo lo que parece roto necesita ser arreglado. Y en medio de la nada, muchas veces, lo más peligroso no son las curvas ni el clima, sino las personas que esperan justo al borde del camino. Me llamo Beto y llevo más de 3 lustros al volante, recorriendo las interminables rutas de México. Esa noche tenía la encomienda de llegar a Monterrey a primera hora, y para eso debía atravesar uno de los tramos más temidos de la 57, una zona que se ha ganado fama por sus asaltos a mano armada. Alrededor de la medianoche, al detenerme en una estación cercana a Matehuala para repostar combustible, noté 3 tráileres estacionados. Varios choferes charlaban junto a uno de los vehículos. Uno de ellos, corpulento y con una barba espesa, se me acercó y me preguntó con familiaridad: ¿Vas pa'l norte? Sí, rumbo a Monterrey, respondí con precaución. Nosotros también. Si vamos en grupo, hay menos riesgo de que nos agarren por sorpresa. No era la primera vez que oía hablar de este tipo de caravanas improvisadas entre traileros. Acepté su propuesta. No me fiaba del todo, pero pensé que era mejor eso que ir solo por ese tramo maldito. Poco después salimos en fila. Yo iba en medio, el barbón al frente y otro tráiler cerrando la formación. Durante los primeros kilómetros todo marchó tranquilo. Las voces en la radio se cruzaban entre bromas y comentarios relajados, como si fuera una noche cualquiera. Pero algo no me cuadraba. Ese tono excesivamente amigable me sonaba fingido, como si estuvieran actuando. Quise tantear el terreno. ¿Falta mucho para la siguiente parada?, pregunté por la frecuencia. Unos 30 minutos, no te preocupes, compadre, respondió el barbudo con una voz demasiado relajada. Entonces lo sentí. Esa calma fingida no era más que una máscara, y pronto noté otro detalle inquietante. El tráiler que iba detrás de mí comenzó a pegarse demasiado. Casi podía ver sus luces rebotando en mis espejos laterales. ¿Qué onda? ¿Por qué tan cerca?, pregunté intentando sonar tranquilo. Todo bien, Beto, solo quiero asegurarme de que no perdamos contacto, dijo el tipo, pero su tono tenía una pizca de sarcasmo que me puso los pelos de punta. En ese momento lo entendí. No era una caravana de protección, era una trampa. Justo al entrar a un tramo sin alumbrado y sin rastro de vida a los alrededores, el tráiler del barbón frenó de golpe. Apenas tuve tiempo de reaccionar para no estrellarme, pero quedé encerrado. El de atrás también se detuvo, bloqueando cualquier intento de escape. ¿Qué pasa?, pregunté con voz tensa. Nada grave, compa, solo una revisión rápida, contestó el barbudo mientras descendía de su unidad con una linterna en mano. Y no venía solo. Desde la parte trasera bajaron otros 2 hombres. Uno cargaba un arma corta, el otro, una barra metálica. Mi corazón comenzó a martillarme el pecho. No podía dejar que me vieran dudar. Ahí lo dejo por ahora. Si quieres que continúe o te dé el final, solo dime. El barbudo se acercó con paso firme, apuntando su linterna directamente a mis ojos. La luz me cegó por un momento, pero no aparté la mirada. Mi mente iba a 1000 por hora buscando una salida, pero la situación era clara. Estaba rodeado, encerrado entre 2 tráileres, en un tramo desolado donde nadie escucharía mis gritos. «Bájate, Beto, no hagas esto difícil», ordenó golpeando con la linterna la puerta de mi cabina. Los otros 2 ya estaban flanqueando el costado del tráiler, uno con la pistola levantada y el otro jugueteando con la palanca de metal como si fuera una extensión de su brazo. Sus rostros no mostraban apuro, como si lo hubieran hecho docenas de veces antes. Mi primera reacción fue pensar en cooperar, al menos para ganar algo de tiempo. Pero algo dentro de mí gritaba que si obedecía, no solo me iban a quitar la carga, tal vez ni siquiera saldría de ahí con vida. El sudor frío me corría por la espalda, pero intenté mantenerme firme.
Fue entonces cuando se me ocurrió. Encendí las luces altas de golpe. El haz de luz golpeó de lleno a los 3 hombres, cegándolos por un segundo. Fue suficiente. Sin soltar el volante, pisé el acelerador con toda mi fuerza. El motor rugió con rabia y el tráiler dio un tirón violento hacia adelante. El camión del barbón estaba demasiado cerca para esquivarlo, pero no me importó. Lo embestí de lleno. Sentí el crujido del metal y los gritos de los hombres que intentaban saltar fuera del camino. El impacto sacudió mi cabina, pero seguí presionando el pedal a fondo. El tráiler enemigo fue arrastrado varios metros antes de que pudiera moverme lo suficiente como para salir de entre ambos vehículos. Por los retrovisores vi cómo los otros 2 tipos corrían a sus unidades, tratando de reorganizarse. Y entonces escuché los primeros disparos. El sonido seco y brutal de las balas golpeando el remolque me sacó de cualquier duda. Iban con todo. No miré atrás. Solo aceleré. Las curvas de la carretera me exigían cada gramo de concentración. El tráiler temblaba, las llantas rechinaban y el viento cortaba mi rostro desde la ventana rota. Una bala había destrozado el cristal lateral. Sentí una quemadura leve en el hombro, pero no tenía tiempo de ver si era sangre o solo el roce del vidrio. Seguía vivo. Eso era lo único que importaba. A lo lejos, en medio de la oscuridad, divisaba algo. Un brillo intermitente. Luces, una caseta de peaje. Mi única esperanza. A medida que las luces de la caseta se hacían más visibles, apreté el acelerador con todo lo que me quedaba. La carretera ya no era solo asfalto. Era una línea de vida. El rugido del motor, los disparos a la distancia, el viento silbando a través del hueco de la ventana rota. Todo se fundía en una sola cosa: sobrevivir. Al llegar a la caseta, pisé el freno con fuerza, haciendo que el tráiler se deslizara unos metros antes de detenerse por completo. Toqué la bocina una y otra vez, como si con cada estruendo le gritara al mundo: «Estoy aquí, ayúdenme». Los otros 2 tráileres se detuvieron unos metros más atrás, sus luces aún encendidas, pero nadie descendía. Durante unos segundos hubo un silencio raro, tenso, hasta que el eco de sirenas rompió la calma. 2 patrullas de la Guardia Nacional aparecieron desde un costado, como enviadas por el mismísimo destino. Los agentes descendieron de inmediato, rodeando las unidades sospechosas. Los falsos traileros intentaron huir, pero no llegaron lejos. Fueron neutralizados en el acto. Yo bajé de mi cabina aún temblando. Las piernas me flaqueaban. Un agente me sostuvo del brazo mientras yo trataba de explicar entre jadeos todo lo que había pasado. Revisaron los otros vehículos. En sus interiores encontraron lo peor: armas, radios, mercancía robada y manchas de sangre seca en uno de los remolques. No era la primera vez que lo hacían. Probablemente no planeaban dejarme vivo. Esa noche llegué a Monterrey con muchas horas de retraso, pero entero, vivo, sin mi carga completa, pero con una historia que me cambió para siempre. Desde entonces aprendí que el verdadero peligro no siempre está en los caminos rotos, ni en los baches o en la oscuridad. A veces, se esconde detrás de una voz amistosa, o una sonrisa falsa que te invita a rodar juntos hacia el infierno. Nunca más volví a confiar en nadie en la carretera, porque en el oficio de trailero, la traición también viaja sobre ruedas.